Muy buenas tardes a todas y a todas. Un día más con todos vosotros en este webinar de la Universidad Complutense dedicado al estudio de las consecuencias del drama que estamos viviendo, del coronavirus, desde una perspectiva jurídica. Como señalé el día de la presentación, el coronavirus impacta de una manera tremendamente variada en el mundo del derecho. Como se disponía nada más por distintas circunstancias, disponíamos de 4 sesiones, pues decidimos seleccionar las 4 sesiones de las que constan este webinar. Evidentemente es una visión incompleta, lo dije el primer día. Hay temas fiscales que quedan fuera, hay temas históricos que quedan fuera, hay temas de ética, de filosofía del derecho que quedan fuera, hay temas más mundanos del derecho sancionador administrativo, del derecho penal que quedan fuera, pero bueno, hemos seleccionado lo que creíamos más oportuno en estos momentos. El primer día, como recordaréis, los que estuvisteis enganchados desde el lunes, intervino José María Coello, dándonos una excelente charla sobre los aspectos más constitucionales del estado de alarma, dedicados a los límites y contralímites de ese estado de alarma. Ayer intervino Nuria García Piñeiro, vicedecana, igual que José María, de la facultad. Nuria, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y nos estuvo ilustrando en esencia sobre los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo en relación con el coronavirus, aunque al final pues hizo una serie de reflexiones hacia donde ella creía que podía atender el mundo laboral en el futuro. En el día de hoy tenemos la suerte también y el honor de contar con la intervención de José Manuel Chozas. José Manuel es también vicedecano de la facultad, en este caso vicedecano de ordenación académica. Como recalqué el primer día, pretendía con estos 4 intervinientes, José Manuel III, mañana Maite Martínez, que cerrará el ciclo, todos ellos vicedecanos de la facultad. No fueron escogidos al azar. Yo lo que pretendía era lanzar un mensaje al mundo universitario de que se puede ser un excelente gestor universitario, como son estos 4 vicedecanos, y al mismo tiempo excelentes académicos, y ni abandonar lo que no han hecho en los 4 años que llevan conmigo, ni abandonar la docencia, ni abandonar la investigación. José Manuel va a dedicar el día de hoy, bueno, pues a abordar distintas cuestiones de cómo ha incidido y cómo viene incidiendo el coronavirus y el estado de alarma con la administración de justicia. Como Nuria y como José María, dispondrá de un tiempo aproximado de unos 40 minutos, terminará a menos cuarto, y a todos los oyentes a los que agradezco una vez más vuestra fidelidad, a los nuevos os agradezco el que os juntéis hoy, más vale tarde que nunca, y espero que saquéis, bueno, mucho provecho de la charla de hoy. Recordar, todos los oyentes, que a la derecha de las pantallas tenéis una parte con un circulito rojo donde figura preguntas, y ahí podéis ir formulando preguntas que aconsejo que vayáis dejando para cuando ya José Manuel lleve por lo menos media hora de exposición, porque hay veces que formuláis preguntas que el propio ponente va respondiendo al hilo de su exposición. O sea, que yo recomendaría que reservéis las preguntas, pues eso, para cuando lleve ya por lo menos como 2/3 de su intervención. Concluida la cual, pues plantearemos algunas de ellas a José Manuel y nos irá ilustrando al respecto. Y ya sin más prolegómenos, José Manuel, muchas gracias. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, decano, con tu venia. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, tengo que agradecer a la Universidad Complutense, encarnada en su rector, magnífico, que estuvo el primer día presentando, haciendo los honores de la presentación de este webinar. Y, por supuesto, también tengo que agradecer la invitación a los responsables de la Fundación
la Fundación General de la Universidad Complutense, con su director a la cabeza y su subdirector, Andrés Arias y Miguel Ángel Casermeiro, y, en definitiva, todo el personal que continuamente, desde que se fraguó este webinar, pues nos han estado apoyando para que todo salga razonablemente bien. Bien, después de estos agradecimientos, creo que debemos rendir un homenaje a todos los fallecidos por el COVID-19 y quisiera trasladar mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. En la UCM, como ya han dicho mis compañeros que me han precedido en días anteriores, encarna pues, uno de estos fallecimientos nuestro querido compañero y vicerrector de calidad, José Antonio Campos Antillana, al que le rendimos también un sentido homenaje. Descanse en paz. Y, en definitiva, pues también tengo que agradecer, lo ha dicho el decano, Ricardo Alonso, el director de este webinar, tengo que agradecerle pues el que me haya elegido dentro de los representantes del equipo rectoral, cualquiera podía haber estado aquí, para disertar sobre un tema de calado jurídico en relación con esta pandemia, esta crisis sanitaria que estamos padeciendo. Muchas gracias, Ricardo, por la confianza que has depositado en mí. Bien, y en definitiva, a pesar de la carencia de medios, estamos a través de nuestro ordenador particular, en nuestras casas, no tenemos aquí un super equipo de televisión, pero estamos haciendo, yo creo que una importante labor en estos momentos de confinamiento, que hoy se ha confirmado que este confinamiento se va a prorrogar otros 15 días, pues estamos manteniendo el pulso de la actualidad y de la actualidad desde el punto de vista universitario. La universidad yo creo que está dando la talla. Y en el ámbito universitario es el mejor para analizar los problemas que se mueven a nuestro alrededor, que se están produciendo, que estamos visualizando, que estamos leyendo, y podemos abordarlos, yo creo que en un ámbito de complicidad y de crítica. Si la universidad no se muestra crítica, pues difícilmente lo vamos a encontrar en muchos medios de comunicación. Bien. A mí me ha tocado, como no podía ser de otra manera, soy profesor titular de Derecho Procesal, pues el ámbito de la afección de esta crisis sanitaria a la Administración de Justicia. Quiero resaltar que cuando hablamos de Administración de Justicia podemos utilizar estos términos de muy diversa forma o con diversos significados. A mí me gusta referirme a la Administración de Justicia no como están haciendo nuestros responsables políticos de cualquier cariz desde hace tiempo, como un servicio público más. Yo creo que no es baladí el incidir en esta cuestión. Cuando hablamos de la Administración de Justicia estamos hablando del Poder Judicial, la afección del coronavirus al Poder Judicial. Porque yo tenía entendido que en nuestro país, en todos los países de nuestro entorno, existen tres poderes constitucionales básicos: el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, cada uno con su respectiva función, pero el poder judicial es muy importante, es un contrapoder, un contrapeso que controla efectivamente la actuación fundamentalmente del poder ejecutivo. Bien, y cuando me encomendaron el estructurar esta conferencia y el dedicarme a la Administración de Justicia, dije, bueno, ¿cómo está incidiendo el coronavirus, el estado de alarma en el Poder Judicial? Pues es que ha desaparecido prácticamente el Poder Judicial. Así lo digo como lo siento, o sea, está absolutamente maniatado. Está como anestesiado. Hombre, entiendo que se han hecho esfuerzos para hacernos comprender que no estamos ante el Poder Judicial o la afección al Poder Judicial, sino que se está afectando al Servicio Público Justicia. En la última comparecencia del ministro de Justicia, el pasado día 4, ante la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, ya ni siquiera se habla de servicio público, se habla del sector justicia. Es el único término que se está utilizando últimamente. Por aquello de
de que, bueno, no solamente son importantes los jueces y magistrados, sino que tanta importancia como los jueces y magistrados dictando o diciendo el derecho, pues lo tienen los notarios, lo tienen los registradores, los tienen las mismas dependencias del Ministerio de Justicia. Bien, por lo tanto, bueno, pues en este frontispicio de qué vamos a hablar, bueno, pues vamos a hablar de la afección del coronavirus también a la Administración de Justicia, entendida, yo la entiendo como poder judicial, como uno de los tres poderes del Estado. Y la verdad es que no hay mucha normativa que podamos analizar en estos momentos. Es cierto que la poca que ha existido tiene muchas aristas, tiene muchas ramificaciones, se ha hecho un poco precipitadamente, pero la verdad es que no ha habido una abrumadora sucesión de fuentes que hayamos tenido que estudiar. Básicamente, hemos tenido el Real Decreto 463, el fatídico 463-2020 de determinación del estado o del establecimiento del estado de alarma. Digo fatídico porque no estábamos acostumbrados, yo por lo menos no estaba acostumbrado a estar confinado en casa sin que se nos permita salir por razones lógicamente justificadas y en la lucha contra la crisis sanitaria, en la lucha contra el virus, pero claro, ese fatídico Real Decreto con fuerza de ley, según dijo ya el Tribunal Constitucional en el año 2016, aunque sea una norma del Ejecutivo, tiene forma de ley y por lo tanto solo puede ser impugnado ante el Tribunal Constitucional. Bien, pues desde ese momento, fíjense, 14 de marzo del 2020 hasta el 28 de abril, es el día en que se publica un Real Decreto Ley, que va a ser el objeto fundamental del comentario, o al menos el que contiene las medidas de la famosa desescalada, del qué va a pasar una vez que finalice el estado de alarma. O bien ese Real Decreto Ley, el 16-2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19. Bien, básicamente, por lo tanto, tenemos el Real Decreto 463 y el Real Decreto Ley 16/2020. Quizás hay un hito, entre medias, un hito importante, que es el que se produce el día 15 de abril, porque el día 13, 2 días antes, tanto el Ministerio de Justicia, a través de una resolución, como el Consejo General del Poder Judicial, a través también de un acuerdo, pues digamos que se levanta la posibilidad o se abre la posibilidad de que los operadores jurídicos, fundamentalmente los abogados y los procuradores, fundamentalmente los abogados, puedan remitir vía LexNet, vía esta plataforma o las plataformas que se utilicen en los territorios autonómicos con esas plataformas distintas al LexNet, bueno, pues escritos dirigidos a los órganos jurisdiccionales. Bien, pues simplemente tenemos esos tres momentos, dos fundamentales, 14 de marzo y 28 de abril. Quizás antes de exponer en qué han consistido y cuál es el contenido básico de esas dos importantes normas, a mí, mientras estaba redactando los apuntitos estos para prepararme esta conferencia o esta charla, me ha venido a la cabeza, porque lo leí en su momento y lo estudié, una fecha que ya nos parece lejanísima en el tiempo, pero que yo creo que tiene mucho que ver con la situación actual. Y me estoy refiriendo no me estoy yendo a 1882, que podría irme a 1882, el momento en que se promulga la ley de enjuiciamiento criminal vigente, que se atribuye a Alonso Martínez y su exposición de motivos, donde ya se decía, ya se quejaba Alonso Martínez de la carencia de medios de la Administración de Justicia en el siglo XIX. No me estoy remontando al siglo XIX. A 1882, aunque podría. Me estoy remontando al 17 de febrero de este mismo año. 17 de febrero de este año, nos parece lejísimo. Todavía ninguno sabíamos lo que era muy bien el coronavirus. Ya sabíamos, en China pues había algunos casos, pero aquí no sentíamos esa presión, ni teníamos la remota idea de que podía afectarnos tanto. Pues bien, ¿por qué esa fecha del 17 de febrero? Porque en esa fecha se produce la primera comparecencia del ministro de Justicia ante la Comisión de Justicia y presenta
qué paradoja presenta el famoso Plan 2030. El Plan 2030, Justicia 2030. Yo creo que eso, el Plan 2030 ya ha quedado demolido, ¿no? Porque bastante vamos a tener con el Plan 2021 o 2022, a ver cómo vamos saliendo de esta, ¿no? Y una de las cosas que decía, por supuesto, el plan estrella en ese momento, es decir, cuando se presenta el señor ministro ante la comisión, entre otras medidas de calado menor, la principal es modificar la vieja ley de enjuiciamiento criminal. La vieja ley de enjuiciamiento criminal, que todos pensamos que debe ser sustituida por otra más moderna, aunque disentimos básicamente en la forma de distribuir los papeles entre el fiscal y el juez. Parece que existe un movimiento últimamente de que pretende que sea el fiscal el que lleve la instrucción en detrimento del juez. Afortunadamente, y con esto ya me estoy alineando, afortunadamente todavía sigue instruyendo el juez. No porque sepa más o menos que el fiscal, que saben lo mismo, es la misma posición, pero sí que el estatuto constitucional del juez es diametralmente diverso al estatuto constitucional del fiscal. Mientras que el juez es independiente, inamovible y solo sometido al imperio de la ley, el fiscal, por definición, tiene que ser dependiente de sus superiores jerárquicos. Rige el principio de dependencia. Pues bien, en ese momento, dejando aparte esa medida estrella, que no sé yo si se va a poder producir a corto plazo, en estos momentos de zozobra yo creo que se habrá abandonado esa idea, aunque nunca se sabe, pero sí que decía el ministro algo que ha dicho él, que dijo su antecesor, y así nos podemos remontar hasta Alonso Martínez. Es que la justicia en España es lenta, la justicia en España es ineficaz, la justicia no funciona correctamente. Era consciente el propio ministro que había un grave problema de falta de interoperabilidad entre los distintos sistemas de plataformas de conexión online que utilizan las distintas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, ese es un problema. Entonces, para situarnos y antes de entrar y calibrar qué suponen las nuevas medidas, las que se dictaron en su momento, en el momento inicial de la fijación del estado de alarma y de estas últimas que se han fijado para la desescalada, bueno, pues es que sobre la Administración de Justicia ha venido un tsunami cuando estábamos en una situación muy precaria. Yo creo que mucho peor que la situación que tenían los servicios sanitarios con carácter general. La Administración de Justicia estaba en febrero del 2020 pues en un momento, un estado de colapso. De colapso judicial. Entonces, el problema, el reto al que se enfrenta la Administración de Justicia, el Poder Judicial, o los responsables que puedan incidir en cómo debe actuar el Poder Judicial en estos momentos, pues claro, parten con un hándicap muy importante. Es que la justicia ya estaba muy mal. Y si encima de que estaba muy mal, pues se paraliza, como vamos a ver a continuación, se paraliza básicamente, y como ha reconocido el propio ministro, dando cifras, en los momentos más duros, el primer fin de semana después del confinamiento, solo el 5% de los funcionarios que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales estaba ejerciendo esa especie de servicios mínimos, y como vamos a ver a continuación, con la interrupción o suspensión en su momento, no se sabía muy bien si era interrupción o suspensión, ahora lo veremos y en qué ha quedado al final, pues la justicia, aunque se diga que había unos servicios esenciales, y efectivamente sobre el papel hay unos servicios esenciales, en la práctica la justicia ha estado en estado de stand-by, un estado más parecido al coma, no actúa. Bien, pues tras ese escenario previo de esa comparecencia originaria del 17 de febrero, que parece que hace un siglo, pero es hace
2 meses del ministro ante la Comisión de Justicia, donde recalca que, bueno, pues está al frente de algo que es distinto a un poder, que es un servicio público, no dice que más, pero lo denomina en varias ocasiones como sector justicia, pues llegamos al día 14, al 14 de marzo, momento en el que se dicta el decreto 463-2020, donde se declara el estado de alarma. Como he dicho anteriormente, esta norma es muy importante porque a pesar de tener la forma jurídica de Real Decreto, ya ha tenido ocasión del Tribunal Constitucional y también recientemente el Tribunal Supremo, en aplicación de esa sentencia 83/2016, con motivo de la única ocasión en que anteriormente se había decretado el estado de alarma, con motivo nos acordaremos, ¿no?, de la huelga de controladores aéreos. Bien, pues el Tribunal Constitucional dijo que a pesar de revestir la forma de decreto, pues estamos ante una verdadera ley material, y que el único que puede determinar su validez en un momento determinado es el propio Tribunal Constitucional. La constitucionalidad de la norma, el ajuste a la Constitución lo tiene que decretar en última instancia el Tribunal Constitucional. Otra cosa bien distinta son las normas de desarrollo y los actos de ejecución de ese Real Decreto, que, como muy bien dijo el lunes mi compañero José María Coello, cuando hablaba del estado de alarma y sus límites, pues no debemos olvidar que esas normas, según la propia ley de 1981 que regula los estados de alarma, de excepción y sitio, el Poder Judicial es el que tiene que estar siempre presente para controlar el ajuste a derecho de todos esos actos de ejecución y esas normas de desarrollo del decreto de alarma, en este caso. El artículo 1, como decía el profesor Coello el otro día, decía que la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpen el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Y la Administración de Justicia es un poder constitucional del Estado. No, repito, el estado de alarma no debe interrumpir el normal funcionamiento de los poderes constitucionales, incluido el Poder Judicial. Y en el artículo 3 se dice que los actos y normas de desarrollo, por ejemplo, las órdenes ministeriales, nos están rigiendo en muchas ocasiones por órdenes ministeriales del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, pues esas normas deben ser controladas, pueden ser controladas y deben ser controladas por el Poder Judicial. Se dice también que las empresas y los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados en caso de que, en aplicación de esos amplios poderes que un estado de alarma le concede al Gobierno de la Nación, bueno, pues si hay confiscaciones, si hay medidas que limiten derechos y que puedan afectar a nuestro patrimonio, pues bueno, pues podemos aspirar a ser indemnizados. Bien, pues llega el día 14 de marzo, el día más importante a los efectos jurídicos. Bien, es verdad que el Real Decreto, el Real Decreto, digo bien, se dicta en una emergencia sanitaria para la contención del virus, pero limita clarísimamente ciertos derechos, algunos de ellos fundamentales. No es que los suspenda, pero los limita tanto que impide su ejercicio. Esto lo están reconociendo continuamente los miembros del Gobierno. Se ha limitado el derecho fundamental a la libertad de circulación, la libertad de ambulatorio, y por lo tanto se limitan derechos tan importantes como el derecho a reunión o el derecho de manifestación. Bien, y son las autoridades delegadas del Gobierno, en este caso, según el Real Decreto, pues el ministro de Defensa, la ministra de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Transportes y el ministro de Sanidad, las autoridades delegadas. Llama la atención, a mí me llamó la atención desde el principio que no estuviera dentro de las autoridades delegadas del Gobierno el ministro de Justicia. Pero bueno, simplemente es un detalle. Es un detalle. Pues bien, en ese contexto de lucha contra la pandemia, en lucha contra el virus, pues se dicta este Real Decreto que regula muchas cosas, limita severamente derechos fundamentales para contener el virus, como es lógico, y
también dicta algunas normas importantes que afectan a la Administración de Justicia. También, por curiosidad, es curioso que no estén en el cuerpo del texto normativo, sino que sea una disposición final, la disposición final segunda, la que regula de este artículo 400, de este Real Decreto 463/2020, que regula dos aspectos muy importantes. Regula la suspensión de los plazos procesales y el establecimiento de los llamados servicios esenciales. A nosotros nos interesa mucho el tema de la suspensión de los plazos procesales, porque se dice en esta disposición y en otras muchas posteriormente que se paralizan todos los procesos jurisdiccionales, salvo aquellos que afecten a los servicios esenciales. Entendiendo por servicios esenciales, pues el habeas corpus, medidas relativas a la situación de un detenido, diligencias de averiguación que puedan ser necesarias urgentemente en una instrucción criminal, medidas relativas a menores, la aplicación del artículo 158 del Código Civil, medidas relativas a internamientos contra la voluntad del destinatario del que sufre la medida del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero poco más. Y sí, aquellas que fueran absolutamente necesarias para que cuya demora produjera un daño irreparable, lo que se dice. Sí, el papel está muy bien, pero luego en la práctica, si eso lo unimos a lo que dice la disposición adicional segunda, todos los procesos jurisdiccionales quedan en suspenso. Fíjense lo que dice la norma, precisamente. Dice la norma que ha sido muy discutida, que fue en su momento muy discutida, que quedan suspendidos los términos y quedan interrumpidos y suspendidos los plazos en todo tipo de procesos. Bien, esa falta de buena técnica a la hora de legislar produjo una desazón dentro de los intérpretes del ordenamiento jurídico. Produjo una desazón porque, claro, el decir que los términos se suspenden pues es algo pues redundante, claro, un término, la fijación de una fecha y una hora determinada para comparecer ante el tribunal, para realizar alguna actuación, pues claro, si no podemos acudir al tribunal, pues por definición queda suspendido, queda anulado ese término. Así se llama técnicamente el momento puntual en el que debemos comparecer ante un órgano jurisdiccional para realizar una actuación. Pero, ¿qué pasa con los plazos? Esos lapsos de tiempo que la ley nos concede o que el propio órgano jurisdiccional en otros momentos nos puede conceder para realizar un acto válido ante un órgano jurisdiccional. Pues se nos dice que queda interrumpido y que queda suspendido. Se interrumpen y se suspenden los plazos. Entonces, ¿en qué quedamos? Esto es una falta de buena técnica jurídica, porque una cosa es la interrupción de un plazo y otra cosa bien distinta es la suspensión del plazo procesal. Si se interrumpe, pues una vez que se levanta la interrupción, porque ha desaparecido el motivo que lo produjo, pues digamos que el contador viene a ponerse a cero. De nuevo, empieza a computar el tiempo desde el inicio. Si se ha suspendido el plazo, por el contrario, una vez que desaparece el motivo de la suspensión, se reanudará ese plazo. Y esto es lo que decía la disposición adicional segunda del Real Decreto 463. Es decir, además llevaba ese título, suspensión de los plazos procesales. Luego se dice que se interrumpirán y se suspenderán los plazos. Y luego dice, se reanudarán cuando desaparezca el estado de alarma. Pues bien, enseguida surgió la duda, ¿estamos ante la interrupción? ¿Estamos ante la suspensión? Yo he de decir que he intentado leer todo lo que se ha publicado al respecto, que salvo 2 o 3 autores aislados y no conocidos, normalmente no muy conocidos, que bueno, hicieron uso de lo que yo a veces denomino uso alternativo de la doctrina, es decir, alguna razón tendrían para apoyar que el Real Decreto 463 establecía claramente un plazo de interrupción
de los plazos procesales. La mayoría consideraba que estábamos ante un supuesto de suspensión de los plazos, que es la regla ordinaria. Tanto es así que la propia Abogacía del Estado, en un informe de 20 de marzo del año 2020, de este mismo año, lógicamente, 20 de marzo, interpretando este precepto, vino a decir que bueno, pues tanto gramaticalmente, si hacemos una interpretación gramatical, no cita el artículo 3 del Código Civil, quiero recordar, pero en definitiva la Abogacía del Estado estaba aplicando el artículo 3 del Código Civil español, donde se establecen las reglas hermenéuticas, las reglas de interpretación de nuestro ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista gramatical, el artículo decía, se intitulaba la suspensión de los plazos procesales. Pero es que además se habla en el texto de suspensión. Es verdad que se acompaña esa palabra a la interrupción, que no venía ahí al cuento. Pero es que en el párrafo siguiente se dice que los plazos se reanudarán. Bien, y viene a decir la Abogacía del Estado, yo creo que con muy buen criterio, que además de la interpretación gramatical, además de una interpretación sistemática y teleológica, si atendemos a esta última, a la interpretación teleológica o finalista, los plazos normalmente deben ser interpretados o deben ser considerados como cargas procesales, como una carga procesal. Es decir, quien tiene que interponer un escrito dentro de un plazo no tiene la obligación jurídica de hacerlo, pero sabe que si transcurre ese plazo y no lo ha cumplido, no ha realizado esa actuación a la que tiene derecho dentro del plazo, pues habrá precluido esa posibilidad. Esa es la diferencia entre la carga y la obligación jurídica. Es decir, no estoy incumpliendo ninguna norma, sino hago algo, pero de no ejercitar ese derecho, muy probablemente voy a obtener una consecuencia desfavorable. Es lo que sucede en este caso. Bueno, pues si alguien no interpuso un escrito antes de la declaración del estado de alarma, pues queda suspendido el plazo, y una vez que desaparezca el estado de alarma se reanudará de nuevo el plazo en el tiempo que reste para realizar esa actuación. Pone un ejemplo la la Abogacía del Estado, dice: si el plazo es de 30 días, han transcurrido 15, se produce la declaración del estado de alarma, una vez que desaparezca esta situación, al justiciable le quedarán 15 días, porque se reanuda el plazo de 30 días, habiendo ya consumido los 15 primeros. ¿De acuerdo? Quedémonos con esta idea, porque veremos que el Real Decreto Ley 1620, haciendo un alarde de nuevo de seguridad jurídica, pues cambia esta visión, cambia esta interpretación. Entonces, no hay ninguna duda, a mi juicio, que cuando se dicta el decreto 463, lo que quiere el gobierno es suspender los plazos procesales, no interrumpirlos. Quiere suspenderlos. ¿Por qué ha cambiado de criterio? Bueno, pues luego daré mi opinión de por qué ha podido suceder esto. Bien, y junto a este gran contenido, muy importante, y que ha tenido como consecuencia la suspensión de los plazos de todos los procesos jurisdiccionales, ha tenido como consecuencia la casi absoluta paralización de la Administración de Justicia. Se ha quedado en un estado de latencia. Solamente han estado actuando un máximo del 10% de los funcionarios que desempeñan su trabajo en la Administración de Justicia, y según los datos facilitados por el primer ministro, en los momentos más crudos, más crueles del ataque del virus, llegó a ser una cifra inferior, el 5%. Ya me dirán ustedes, con las penurias de medios, de la Administración de Justicia, tal y como estaba antes del estado de alarma, con el 5% del funcionariado, con la suspensión de los plazos, ¿en qué situación ha quedado la Administración de Justicia? ¿Qué situación ha quedado el Poder Judicial? No el sector justicia, no el servicio público justicia, sino la Administración de Justicia. Pues bien, junto a los plazos, como decía anteriormente, se establecieron, junto a la suspensión de los plazos, se establecieron lo que se han venido considerando desde el inicio servicios especiales. Como decía antes, habeas corpus, actuaciones en servicio de guardia,
órdenes de protección, diligencias de instrucción, procedimientos de conflictos colectivos, 158 del Código Civil, 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que está muy bien, esto es absolutamente necesario, pero prácticamente no se han utilizado tampoco estos servicios. Bien, antes de abordar la norma que ha tenido más enjundia, que además debemos tener más en cuenta para esta nueva fase de desescalada, en el ínterin se produce ese hito importante, porque claro, que es el de la apertura del SNET, la apertura de las plataformas informáticas para que los abogados, para que los procuradores, en nombre de los clientes, de los justiciables, pudieran interponer escritos ante la Administración de Justicia por vía telemática. Bien, pues por resolución del ministro de Justicia de 13 de abril del 2020 y por acuerdo, como decía antes, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, también del 13 de abril, se dictan estas normas que entran en vigor el día 15 y a partir de ese momento se admite la presentación de demandas, recursos, recursos de todo tipo, recursos de apelación, recursos de casación, etcétera, pero con una salvedad. Se admite la presentación, pero como los plazos están suspendidos, no van a surtir efecto de cara a que empiecen a correr los plazos para la otra parte, para la contraparte, o para poder exigir al órgano jurisdiccional que dicte una resolución. Es decir, como los plazos están suspendidos, se ha permitido, a partir del 15 de abril, pensemos que desde el 14 de marzo hasta el 15 de abril, es decir, durante un mes, no ha entrado ningún papel, ni siquiera por vía. Por supuesto, no ha entrado ningún papel físico y no han entrado papeles electrónicos, no han entrado documentos electrónicos. Bien, nos podemos preguntar si hemos tenido un funcionamiento normal del contrapoder, poder judicial frente a los otros poderes, básicamente frente al poder ejecutivo. ¿Por qué se produce esa interrupción? Algunos se preguntan, algunos nos preguntamos, ¿por qué se ha producido esa interrupción de un mes? No estamos tan bien dotados de medios telemáticos, no estamos apostando por la justicia electrónica, la justicia online, no estábamos tan bien pertrechados y tenemos que hacer de la necesidad virtud porque que hubiésemos desde el primer momento seguido actuando telemáticamente y que los abogados pudieran, en la medida de lo posible, pues introducir en la Administración de Justicia sus escritos, sus recursos desde el primer momento. ¿Por qué esa interrupción? Bueno, pues alguna razón habrá. Bien. Pasamos, por lo tanto, del día 15, fíjense el cronograma, el día 14 de marzo, día 14 de marzo, declaración de estado de alarma, día 15 de abril, esa actuación que permite abrir la compuerta para introducir escritos, pero con los plazos suspendidos. Bien, y tenemos que esperar al último hito, y muy importante, que es que es el Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, que lleva por título de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Bien, es un Real Decreto Ley. No estamos ante un Real Decreto, es un Real Decreto Ley que tiene fuerza de ley, aunque tenga que ser en el futuro convalidado por el Parlamento. Para eso fue el ministro el día 4, hace unos días, para pedirle a los grupos parlamentarios que apoyaran este Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley tiene la particularidad de que es una forma normativa que solamente debiera utilizarse en momentos de urgencia y necesidad, y en este caso, como se dice en la exposición de motivos, para luchar contra el virus. Sin embargo, bueno, no tenemos mucho tiempo, podríamos estar aquí hablando horas y horas, y norma tras norma, viendo todos los artículos y haciendo la disección de cada uno de ellos para ver si efectivamente reúne ese requisito, esta normativa en su conjunto, de que obedece a una urgentísima e imperiosa necesidad. Bien, yo lo pongo en duda en muchos de los preceptos. Bien, como no tenemos mucho tiempo y como tenemos no solamente
escuchantes y videntes españoles que pueden estar más al tanto de la noticia. Tenemos también, y desde aquí saludo a nuestros amigos y hermanos de Latinoamérica, que me consta que nos están viendo, y muchos, pues para hacer en una labor de síntesis difícil, pero como lo tengo hecho, voy a hacer referencia a los cuatro bloques que me parece de materias más importantes que se regulan en este Real Decreto Ley. Un primer bloque que obedece a una nueva regulación de los tiempos y los plazos procesales. Un segundo bloque de materias que hace referencia a medidas procesales para atender al incremento en determinados ámbitos, sobre todo el ámbito de los juzgados de lo mercantil. Va a haber muchos concursos de acreedores. En el ámbito civil, procesos de familia derivados o a consecuencia de penurias económicas que puedan afectar pues a los justiciables, y también que puedan afectar al régimen de visitas cuando hay niños fruto del matrimonio que están en situación de custodia compartida, o simplemente pues con un determinado régimen de visitas que se ha alterado por el COVID. Y también hay medidas de refuerzo para los juzgados de lo social. Ayer mi compañera Nuria García Piñero pues hacía referencia a los ERTES. Bueno, pues se crean cauces procedimentales especiales específicos para que los sometidos a muerte puedan ir por un procedimiento más ágil, como es el del convenio colectivo, como ya dijo ayer. Bien, no voy a centrarme ni en las medidas que afectan al derecho mercantil, porque supongo que lo abordará, aunque sea tangencialmente mañana, mi compañera Maite Martínez. Tampoco voy a hacer referencia a lo que ya se ha comentado de los ERTES. Un tercer bloque de medidas hacen referencia al impulso que quiere darle el Gobierno en este primer momento, luego será el Parlamento, el impulso para la recuperación, dice la norma, para la recuperación judicial. Y aquí hay medidas como la habilitación del mes de agosto, de días del mes de agosto, para que los órganos jurisdiccionales no interrumpan su función durante ese mes que es feriado, es un mes vacacional aquí en España. Los órganos, los llamados órganos COVID-19, es decir, la previsión de que se puedan crear órganos especiales para hacer frente a toda la avalancha de procedimientos a consecuencia de esta pandemia, a consecuencia de esta alarma sanitaria, la adscripción de jueces temporalmente a estos nuevos juzgados, la posibilidad de que los letrados de la Administración de Justicia, es decir, los secretarios judiciales que todavía no han finalizado su periodo de formación, que están en prácticas, puedan apoyar a estos juzgados, etcétera, etcétera. Y por último, en un cuarto bloque hay medidas de seguridad en el trabajo. Medidas de seguridad en el trabajo. Muy sintéticamente, porque ya veo que el tiempo se está cumpliendo. En cuanto a los tiempos y los plazos procesales, fíjense, esto es algo muy importante. ¿Se acuerdan que lo que decíamos antes de la disposición adicional segunda del Real Decreto 463, donde se habían suspendido los plazos? Pues ahora se dice claramente lo contrario. En un alarde de seguridad jurídica, aunque se dice en la exposición de motivos que es para garantizar la seguridad jurídica, ahora donde dije digo Diego. Ahora se dice claramente que los plazos no están suspendidos. Bueno, se dice que sí, que están suspendidos, pero que se reanudan desde el inicio del plazo. Es decir, aunque se afirme que estaban suspendidos, lo que se está diciendo en el fondo es que estaban interrumpidos, y el Gobierno interpreta ahora, a través de lo que se establece, se plasma en el artículo 2, que los plazos no son de suspensión, sino, sí, está bien dicho, los plazos no son de suspensión, sino de interrupción. Es decir, los cronómetros se ponen a cero desde el primer momento. Yo me pregunto, ¿dónde está el principio de improrrogabilidad de los plazos? ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Por qué ir en contra del criterio de la Abogacía del Estado, que muy claramente había dicho que eran plazos de suspensión? ¿Por qué ha cambiado de criterio el Gobierno? Pues a lo mejor la clave, no digo yo que sea la única explicación, pero a lo mejor la clave la tenemos en un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en relación con este precepto, con el artículo 2 del Real Decreto Ley 16/2020,
que pone en relación esta suspensión de los plazos y la reanudación, considerando que es desde el principio, poniendo el cronómetro a cero, empiezan a computarse de nuevo los plazos, aplicándolo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía, a lo mejor está detrás, ha pegado un pequeño empujón, a lo mejor ha ayudado para que se cambiara de criterio. Por el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el famoso y polémico precepto que se introdujo se modificó, en el año 2015 y que estableció unos plazos máximos para la instrucción de los delitos. Bien, por lo que dice la Fiscalía es que a través de ese informe y ha dado a sus fiscales instrucciones para que se interprete este precepto del Real Decreto Ley y que les sirva para considerar que las instrucciones empiezan a computarse desde cero. Es decir, una vez que se reanude, desaparezca el estado de alarma, todos los procesos penales que se encuentran en fase de instrucción, en la instrucción empezará a contar desde cero. Es decir, tendrán todos 6 meses con carácter general. Si es una instrucción dificultosa tendrá 18 meses, si ya ha habido más, y podrá llegar a 36 meses según establecen las limitaciones del 324. Esto es muy llamativo. Es muy llamativo porque puede afectar a derechos fundamentales del investigado y llama mucho la atención que en este momento se estén tramitando sendos proposiciones de ley del Partido Socialista y del Grupo Podemos, precisamente instando la derogación del 324. Bien, en esta misma norma se amplían los plazos, no solamente se dice que los plazos comienzan a computarse de cero, sino que además se amplían los plazos para recurrir. Se dice que todas las resoluciones que se hayan podido notificar durante el estado de alarma y las posteriores, hasta los 20 días siguientes, se ampliarán los plazos de interposición del recurso por el mismo plazo. Es decir, si ya hay 10 días, pues se ampliarán en otros 10 días a partir del 20º para recurrir, para dar más posibilidades a los justiciables de recurrir. Bien, muy brevemente, respecto al proceso especial y sumario en materia de familia, también ha sido muy llamativo. Se ha creado un proceso especial y sumario en materia de familia para estos casos de custodia, de distintos tiempos que no se han cumplido en cuanto a la tenencia de los niños, un cónyuge o el otro. Bien, pues se crea un procedimiento especial, se dice que sumario, por lo tanto no va a tener efecto de cosa juzgada y va a ser muy polémico. Se está ya escribiendo mucho al respecto porque no añade, en definitiva, demasiado, no añade nada. Es decir, se quiere dar una mayor celeridad, se quiere dar una mayor pues eso, un empujón a todos estos asuntos, pero ya existe base legal, ya existen mimbres legales para solucionar estos problemas, vía 158 del Código Civil o pues los procedimientos para la adopción de medidas provisionales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, ya veo que el tiempo está terminando, prefiero no seguir adelante porque si no va a ser todo muy exabrupto, casi prefiero dejarlo en este momento y quedar a las preguntas que se puedan ir formulando y que el director del curso me vaya filtrando a los efectos de seleccionar las que se hayan reiterado con mayor profusión. Muchísimas gracias a todos y quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu excelente exposición. Antes de empezar a dar la palabra a nuestros queridos oyentes, debo aclarar que esta confusión del legislador en torno a la suspensión reconvertida por el Decreto Ley 16/2020 en interrupción, criticada por el ponente, la ha sufrido en sus propias carnes quien les habla. Quien les habla y conmigo mi vicedecano, porque si recuerdas, José Manuel, quien les habla precisamente concluyó su mandato como decano de la Facultad de Derecho de la Complutense después de 4 años, pues no me acuerdo exactamente, José Manuel, ¿no? Concluía, sí. Abrió el periodo electoral, me parece que el 4 de marzo, ¿no? Y el 16 de abril tenía que haber concluido, ¿recuerdas?, el periodo electoral para proceder a la votación para la renovación para la renovación o quien saliera elegido decano.
para la elección del siguiente decano. Y recordarás precisamente que los órganos de gobierno de la Complutense nos mandaron un oficio decretando la suspensión, que es un poco más, cuando estás hablando me lo estás recordando, la suspensión de los plazos electorales con fecha pinitio cuando se reabra todo, ¿no? Que ahí está la contradicción que tú mismo marcas, ¿no? Entiendo, bueno, suspensión, usted está diciendo que suspende, pero realmente me está diciendo interrumpe, ¿te acuerdas? ¿No? Que claro, efectivamente claro. No lo tuvimos muy claro, tuvimos que llamar al rectorado para que nos aclarara ¿en qué quedamos? ¿Estamos ante una suspensión o ante una interrupción? ¿No? Bueno, ya nos han aclarado que estamos ante una interrupción y que cuando esta pesadilla termine, se abrirá de nuevo todo el proceso electoral para ver quién ocupa el cargo de decano los próximos 4 años. Bien, José Manuel, muchas gracias de nuevo por tu excelente exposición. Aquí tenemos varias preguntas. Te voy a plantear la primera de todas. Además de felicitar al profesor Chozas por sus palabras, quería preguntarle qué opinión le merece que ni el Real Decreto 463/2020 ni el Real Decreto Ley 16/2020 estén acompañados de dotación presupuestaria. ¿Cree que es un olvido del legislador? No tienen acompañamiento presupuestario, no tienen. No, me imagino que es lo que está diciendo el que pregunta, que queda perplejo, ¿no? Nos quedamos perplejos. Eso parece, dice. ¿Cree que se trata de un olvido del legislador? No, es que yo creo que en estos momentos, pues, donde el dinero se está... Claro, las arcas públicas están como están, desgraciadamente, y el dinero está yendo donde tiene que ir, lógicamente, a por EPIs. Hay que comprar EPIs, hay que comprar test, hay que comprar mascarillas, y no creo que se vaya a aplicar mucho dinero a la Administración de Justicia. De hecho, no lo he dicho porque, claro, el tiempo es muy limitado. Cuando el ministro pero también los anteriores, no solamente nos debemos fijar en el actual ministro de Justicia, los anteriores vienen diciendo desde hace años que no es un problema, que España es perfectamente homologable a otros países de nuestro entorno en cuanto a presupuesto, y esto es mentira. Es mentira. Y además es mentira porque nosotros tenemos 12 jueces, una ratio de 12 jueces por 100.000 habitantes, cuando Alemania tiene 21 por 100.000 habitantes. Y nos están diciendo machaconamente que no es cuestión de dinero, es una cuestión de eficacia. Es una cuestión de eficacia. Tengo aquí unas palabras, que me viene muy bien esta pregunta, unas palabras del propio ministro que dice: llamo a desterrar la lógica del incrementalismo como único eje de las políticas de justicia. El incrementalismo es más dinero y la justicia no se solucionará. A lo mejor hay que aprovechar el momento y hay que pedir, si nos van a dar créditos en Europa, pues tenemos que pedir muchos cientos de millones para comprar ordenadores, para comprar buenas plataformas. Ahora necesitamos el teletrabajo, pero ¿cómo van a teletrabajar bien los juzgados si no tienen medios? Tienen muchos peores medios que las universidades, para que nos hagamos una idea. Por favor, Miriam, no sé, es que se me había olvidado. Tenemos ahí 2 fotos que he pasado antes, que vienen muy bien, 2 fotitos, para que los vean todos los oyentes. Miren, ese es un ejemplo real de mampara. Como pueden ver, parece una pista de voleibol o voliplaya, pero sin arena, pero con un plástico translúcido. Esa es la mampara que dice el Ministerio, porque lo ha plasmado en distintas guías de salud pública. Esas son las mamparas. Y hay otra foto, hay otra, o un par de ellas, no sé si las podemos ver. Esa, por ejemplo, esta es peor. Estas son las mamparas en otro juzgado. Parece que está en obras. No, son las separaciones. Y claro, entonces... Vamos a ver, no es cuestión de ser, en estos momentos, de ser demasiado ácido, pero claro, si es que esto es colapso sobre colapso. Esto es Alemania. No es que sean muy bonitos los perfiles estos azules de las mamparas, pero, hombre, parece que hay una gran diferencia. Esto es mucho más decente que lo que tenemos nosotros. Entonces, que no vayan acompañados de presupuesto, pues es que esto es un mal endémico. Ya está pasando desde hace muchos años. Se incumplen sistemáticamente esas normas presupuestarias que exigen que a todo proyecto de ley, toda modificación legislativa debe acompañarle una memoria económica. No es casualidad.
Muchas gracias, José Manuel. Otra pregunta que bastante respaldada, porque ahí la gente se suma a determinadas preguntas. La siguiente pregunta sería con relación al decreto ley, el 16/2020. ¿Qué valoración te merece la declaración de habilidad para las actuaciones judiciales de los días 11 al 31 de agosto? Seguro que el que ha hecho esta pregunta es un abogado que está muy contento. El colectivo de los abogados, el colectivo de los procuradores y algunos más, pero fundamentalmente abogados y procuradores, están literalmente, y perdón por la expresión, que se suben por las paredes y con razón. Y con razón. Es decir, a mí me parece que es algo cosmético, como maquillaje, ¿no? Como mandar un mensaje a la población, a la ciudadanía. Fíjense, los juzgados van a trabajar en el mes de agosto. Y ese es es decir, no vamos a ganar nada. Han estado suspendidos los procedimientos durante todo este tiempo. ¿Qué vamos a ganar con el mes de agosto? A medio gas, además, porque, claro, es un poco un brindis al sol. Y es dejar sin vacaciones a los abogados. Dejar literalmente sin vacaciones a los abogados. Que podemos decir, hombre, es que en este momento todos tenemos que arrimar el hombro. No, pero es sangrante que en este Real Decreto se diga, se habilitan estos días, estos 20 y tantos días de agosto, menos los sábados y los domingos y los festivos, pero claro, para los funcionarios de la Administración de Justicia ya harán turnos rotatorios, se dice expresamente en la norma, para que puedan o bien coger las vacaciones intactas durante ese mes o con posterioridad hasta que finalice el año. Pero, y quizás no afecte demasiado a los grandes despachos, a los Garrigues, a los Urías, a lo mejor a ellos no, que tienen mucho personal, pero José Luis, Pérez, González, que tiene su despachito en un barrio del sur de Madrid, ¿quién le va a rotar? ¿Con quién va a rotar durante ese mes de agosto, no? Entonces, a mí me parece mal porque es verdad que algo se gana, que si se trabaja durante el mes de agosto, pues estupendo, pero me parece más un brindis al sol que una medida realmente efectiva. Vamos a ver, ya lo veremos, vamos a ver cuántos juicios, cuántas vistas se celebran en el mes de agosto. Muchas gracias, José Manuel. Otra pregunta, no sé si te habrás echado tiempo con lo agobiados que estamos nosotros con nuestros temas de gestión, con todo el lío del final del curso académico. No sé si te habrá dado tiempo a echar un vistazo, pero preguntan aquí que si sabes algo de lo que está pasando en el resto de Europa en relación con estos temas de suspensión, de justicia. Pues la verdad es que no tengo datos, Bastante tenemos como para estar... ¿Tienes datos por lo que he visto de que las mamparas alemanas sí, están en mejores condiciones y son más modernas que las españolas, ¿no? Pero vamos, me imagino que no se habrá producido una suspensión, como hemos padecido aquí, durante un mes, una suspensión absoluta de la Administración de Justicia. Estoy convencido de que no habrá sido la regla general en los países de nuestro entorno. Vale, muchas gracias. Mira, y otra pregunta, vamos a ir terminando. Otra pregunta que te plantean aquí es, ¿cree que se habrá añadido la palabra interrupción, el cambio del que veníamos hablando, la suspensión técnica, ¿no?, a la interrupción, para que así se pueda acoger a una opción más favorable con el fin de evitar un colapso en la primera semana tras reactivar la Administración de Justicia que podría haber si se sigue el criterio de la suspensión? Sí, eso es lo que se ha dicho en la exposición de motivos y he leído algún informe previo. Sí, el papel lo aguanta todo y es verdad que puede producirse un colapso si viene todo en la primera semana, pero para eso están la propia Administración de Justicia para dosificarlo. Es decir, claro, otra cosa distinta es que se colapse técnicamente la plataforma, que eso ya lo desconozco. Es decir, que no lo aguante y es que ya no entre en papeles. Pero si entran los papeles y tengo, no sé, por poner, me lo estoy inventando, 100.000 casos, pues yo los voy dando salida como me parezca. Y además, este propio Real Decreto Ley establece, no sé si con mucha fortuna, pero establece como una especie de prioridades. Es que van a tener que seleccionar los asuntos que estén relacionados con el coronavirus porque van a tener preferencia en la tramitación. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues lo tendrá que hacer alguien en un momento determinado. Y da lo mismo que al principio, que en el medio, que al final, porque el colapso se va a producir. La avalancha de asuntos mercantiles, de asuntos laborales y contenciosos administrativos. Quizás en lo contencioso tarde un poco más por lo del procedimiento administrativo previo que frenará momentáneamente, ¿no? Pero en lo mercantil y en lo laboral va a ser tremendo. Y ojo con la medida de especializar juzgados. Tenemos el precedente nefasto de la especialización de los juzgados para las cláusulas suelo.
y están colapsados. A ver si va a suceder lo mismo. A ver si va a suceder lo mismo. Sí. En el contencioso concretamente, sabes que se ha previsto también la preferencia y la sumariedad en relación con las denegaciones de ayudas. Sí, de las ayudas, Sí, sí. Sí, sí. Mira, vamos terminando otro par de preguntas que han seleccionado porque se suman los propios oyentes. José Manuel, espérate que la localice. Aquí estaba. Esta es una más de cara al futuro, ¿no? ¿Cree que es la oportunidad para la modernización de la justicia, digitalización real, para que no se paralice la actividad judicial, al menos en su mayor parte? ¿Lo cree posible y viable? Es un deseo, desde hace 40 años yo a todos los ministros de Justicia les vengo oyendo lo mismo. Es un deseo, o sea, que hay que digitalizar, que hay que transformar, pero claro, si luego cada comunidad autónoma tiene su sistema, su plataforma, si es que luego además no se leen, unos sistemas no se leen a los otros, no hay esa interconexión. Es un deseo, ojalá, pero no lo veo factible. Yo veo que va a haber un colapso sobrevenido al colapso que ya padecemos. Y a lo mejor a grandes males, grandes remedios. Es decir, hacemos tabla rasa como si no hubiera pasado nada y creamos un nuevo sistema. Pero ¿qué pasará con los justiciables que tienen su asunto en la Administración de Justicia? Desde luego, no creo que este Real Decreto Ley vaya a contribuir a desatascar. Al contrario, creo que va a confirmar su aplicación, que tenemos un colapso. Y no lo he dicho antes, se han anunciado otras 2 normas de las que no se han dado muchas informaciones, 2 normas en el plazo de 15 días después del estado de alarma. Es decir, después del 24, en 15 días, un proyecto de ley y un Real Decreto Ley que van a regular los ADR, los medios alternativos. Se confiará, ya lo estoy viendo, en la mediación obligatoria, que no va a servir para descongestionar, sino para lo contrario. Y también se quiere establecer un nuevo plan de choque, un plan de choque para para esas 2 jurisdicciones, la laboral, lo contencioso, y dentro de la civil, la mercantil. Un plan de choque para el juzgado de lo mercantil, de lo contencioso y de lo social. Ya veremos. No hay información. Muchas gracias, José. Ya les aclaro a ustedes que José Manuel tiende a la hipérbole y ha dicho, no, llevo 40 años oyendo a los ministros de Justicia. José Manuel no había nacido hace 40 años. Tengo 52. Un tipo joven que se mantiene joven en cuerpo y espíritu. La última pregunta que te paso, José Manuel, también que ha sumado aquí unos votos, procedente de un doctorando de la facultad, que pregunta, afirma, es interesante la creación de órganos COVID-19 en la Administración de Justicia para la atención masiva de reclamaciones. ¿Existen precedentes sobre la constitución de órganos similares? Y en caso afirmativo, ¿habría que crearlos para cada orden jurisdiccional, laboral, mercantil, civil, penal, etc.? Hombre, sí que hay precedentes. Fíjense, no tenemos tiempo, pero los que llamamos ahora juzgados de familia, en realidad son juzgados de primera instancia, especializados en juzgado de familia. Es decir, siempre ha habido una especialización de la que en muchas ocasiones ha abusado el propio Consejo General del Poder Judicial, con muchas críticas, entre otras de mi maestro, el profesor de la Oliva, porque se vulnera el derecho al juez, o creemos algunos que se puede vulnerar el derecho al juez predeterminado por la ley, ¿no? Porque se crea el juzgado después del problema, ¿no? O se especializa en muchas ocasiones sin habilitación legal, porque esto requeriría ley orgánica. Pero bueno, contestando más concretamente, el precedente más cercano en el tiempo lo tenemos y es un fracaso absoluto, que es el de las cláusulas suelo. No sé si entiende todo el mundo en Iberoamérica cuál es la problemática de las cláusulas suelo. Supongo que habrán padecido también ese problema, pero contra las entidades bancarias en España se interpusieron en los años anteriores, entre el 2008 y el 2012, pues cientos de miles de demandas de usuarios de hipotecas o de firmantes de hipotecas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues se crearon 50 y tantos órganos, uno por cada provincia, y en algunas provincias alguno más, pero pocos más, y están literalmente colapsados. Es que tendría que ser al contrario. El otro día leía a un abogado y me quedé con la idea, porque me pareció muy atinada, que en vez de concentrar, en vez de especializar, tendríamos que tender a lo contrario. Si tenemos 1.700 juzgados de primera instancia, utilicémoslo. Si tenemos no sé cuántos cientos de juzgados de lo contencioso, utilicémoslos a todos. Pero no creemos 3 o 4 específicos por cada provincia porque se van a colapsar.
se van a colapsar las cifras que se están manejando desde que en lo mercantil, en los concursos pueden subir un 200% los asuntos que cada mes puedan entrar, el mes que viene puedan entrar, un 200% más que en relación con el año anterior. Un 200%, eso no lo aguanta la Administración de Justicia, ni haciendo el pino. No sé cómo lo vamos a hacer. Muy bien, José Manuel, pues muchísimas gracias por tu excelente intervención. Muchísimas gracias una vez más, como siempre recuerdo, a la Fundación General de la Universidad Complutense por su excelente labor en la organización de este webinar. Es el primero de los muchos que seguirán, a los que auguro, espero que tengan el mismo éxito que está teniendo este, dedicado específicamente a la vertiente jurídica del drama del coronavirus. Agradecimiento a la Fundación, agradecimiento una vez más a Endesa, la Fundación Endesa, patrocinadora de este webinar, y agradecimiento, como siempre, a nuestros queridos oyentes y o telespectadores, ¿no? Porque son casi telespectadores. Muchas gracias a Salvador, Buenos Aires, Córdoba, nuestra Córdoba Argentina, Tabasco, Veracruz, Guadalajara, en un llano, México en una laguna, Guadalajara mexicana se nos ha juntado también, Ciudad de México. Un abrazo para Raúl Contreras, decano de nuestra querida hermana Facultad de Derecho de la UNAM, que se nos ha unido hoy también a este seminario, Santa Cruz de Bolivia, en fin. Siento si hay alguna misión, Andorra sigue con nosotros, Viena sigue con nosotros, Palermo, la siciliana Palermo se nos ha unido, bienvenida a Palermo. Y cómo no, pues un abrazo muy fuerte a todos los oyentes que nos siguen desde Madrid. Así que un abrazo muy fuerte a todos y os emplazo al día de mañana a la conclusión de este seminario con la última intervención de Maite Martínez, catedrática de Derecho Mercantil y vicedecana de Estudios de Grado, que dedicará su intervención a la vinculación o a las variantes, a los problemas que ha planteado el coronavirus, el estado de alarma en relación con las decisiones empresariales, las decisiones más concretamente corporativas. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar otra vez con nosotros y hasta mañana.